Bueno, en esta serie de entrevistas que tendremos para la diplomatura de compras de la Universidad Blas Pascal, voy a tener el gusto de presentar hoy a Manuel Toledo. Manuel es ingeniero industrial, es un gran profesional al quien tuve el gusto de conocer en una de las empresas que estuve trabajando en mi rol de consultor. Manuel trabajaba en una empresa PYME de Córdoba, Grupo Sarmiento, una empresa dedicada a transportar personas, y actualmente está trabajando hace un poco más de 3 años en Grupo Arcor. Manuel compra materiales indirectos, máquinas, equipamientos para las diferentes fábricas del grupo, es decir, está en el corporativo del Grupo Arcor. Es un aprendiz permanente y bueno, un gusto, Manuel, que hayamos generado este espacio para poder conversar y reflexionar sobre José, compras. ¿cómo andás? Buenas tardes, un gusto también y un saludo a todos. Bueno, buenísimo, gracias. Eh, bueno, antes de preguntarte o hacerte unas preguntas por ahí relacionadas al foco de lo que vamos a hablar, me gustaría primero que nos cuentes un poquito cuáles fueron tus inicios en compras. ¿Cómo llegaste al área de compras? Contar un poquito. Bueno, yo en realidad en el área de compras llego un poco de casualidad, creo. Yo medianamente estaba por recibirme ya de ingeniería en ingeniero industrial y aplico a una vacante en Grupo Sarmiento para poder interiorizarme. Bueno, me gustó un poco empezar a conocer un poco. Yo venía un poco de la industria en sí, en la planta, las líneas. Así que me paré frente a ese desafío nuevo que es el área de compras y empezar a conocer un poco. Pasé por todas las etapas de un comprador, creo. Fui un aprendiz constante y agradezco a la empresa la oportunidad siempre, porque apenas inicié era un activador de compra, por decirlo de alguna forma. Era ir, ver en el pañol qué hacía falta, anotarlo en una libretita y salir a comprar o a buscar, porque eso no se podía llamar compra, era ir a buscar lo que hacía falta para el día. Estábamos constantemente en la urgencia. Y bueno, de a poco a pasar el tiempo, yo estuve cerca de 3 años y medio más o menos en Sarmiento. Fui pasando a un rol un poco más de comprador. Por mi profesión fui a lo mejor incorporando algunas otras herramientas. Después empezamos a entender, a ver que necesitamos hacer otras cosas porque sentíamos que todo lo que la empresa o la culpa de las áreas era culpa de compras, no podían activar o siempre tenían algún problema, no podían generar sus trabajos culpa de compras y nosotros no entendíamos bien por qué o siempre íbamos atrás de la pelota. Así que bueno, empezamos a estudiar un poco, a ver cómo podíamos reinventarnos en esa área. Era un área que bueno, dependía de administración, de finanzas, no tenía una estructura propia de compras. Así que bueno, pasé de activador a comprador, después dijimos, necesitamos, las horas hombres son limitadas, éramos 2 personas, así que tenemos que incorporar sistemas, tenemos que incorporar, por más precario que sea, arrancamos con un Excel, me acuerdo. Después pudimos sacar un módulo de un sistema que había en la empresa, lo desarrollamos para nosotros. Pasé a ser un comprador por rubro, entonces ya tenemos rubros, empezamos a usar un poco los datos, no entendíamos bien para qué servían los datos. Y después y nos dimos cuenta que había que planificar la compra, planificar el abastecimiento y hacia eso puntamos. Así que bueno, después creamos el área de abastecimiento, pasamos de ser 2 personas pasamos a ser porque tenemos 3 partes, tenemos el comprador, un planificador y trajimos ya el pañol como abastecimiento, ya pasamos a ser más de 10 personas en total, con pañoleros, jefe de pañol. Y bueno, nos animamos un poquito más y fuimos a querer entender un poco cómo es el tema del proceso de compra, la política de compra, y nos animamos y terminamos certificando una norma ISO después de 3 años de mucho trabajo, ¿no? Así que por ese lado, con Grupo Sarmiento, la verdad que siempre agradecido. Y después pasé hoy a Grupo Arcor, en el cual ya es bueno, una multinacional que tiene su propia estructura de compra, su propia estructura jerárquica, por decirlo así. Estoy más bien en el área corporativa para todo el grupo, todo lo que es Sudamérica, Latinoamérica, digamos, nosotros hacemos ciertas compras para ellos, que son equipamientos, acuerdos corporativos, nos estamos integrando a acuerdos ya regionales con los mismos proveedores.
Así que, bueno, medianamente esa es hoy mi historia en compras. Pasaste un poco quizá al principio de ser un saca pedidos a, como decís vos, a tener un rol más claro, más definido, a mirar hacia adelante una cierta planificación, a pensar en negociación y a manejar otro nivel de información para anticipar y con otras herramientas. Te voy a ir preguntando de todo esto que has ido quizá anticipando. eh, Te voy a hacer algunas preguntas al respecto, pero lo primero que quería saber es qué diferencias vos podés encontrar o ver entre un área de compras de una empresa grande como Arcor, en la cual yo también tuve el gusto de trabajar 10 años, o una empresa pyme, donde quizá sos más bombero porque tenés un foco mucho más difuso, sos Sí. multitarea, pero ¿qué diferencias viste vos puntualmente? A ver, yo te doy mi experiencia desde que pasé a una pyme, que medianamente logramos acomodarnos al final de mi proceso en Sarmiento, a pasar a Arcor, donde viene con décadas de su área de compras ya profesional, y básicamente es la profesionalización en el área. O sea, está muy marcado el hecho de la importancia de compras, el área de compras. Tiene el mismo peso, voz y voto en la mesa chica. Eh, Hay toda una estructura jerárquica, desde su gerencia, su jefatura, sus compradores, también definidos los roles, los puestos. Eh, Tenés la política de compras, los procesos están bien definidos, eh, y compra tiene la potestad de aceptar o no un requerimiento, y obviamente se hace saber lo importante que es el manejo de los presupuestos, que no son propios, son todos presupuestos de todas las áreas, menos la tuya, por decirlo de alguna manera. Entonces, ese es por el lado de pasar de una pyme a una multinacional. Claramente que la pyme está un poco más en el inmediato, en la urgencia, en el corto plazo, pensando siempre en el día a día y recibiendo pedidos de todos lados, ¿no? Pedidos de cualquier tipo, en cualquier lugar, pasar de, en vez de que te llegue un requerimiento, una solicitud o como se le llame, te lo pueden pedir en el comedor, te lo pueden pedir en tu escritorio o te lo pueden pedir en una reunión y te tenés que acordar de este requerimiento porque para otra persona es importante. Entonces, claramente, creo que ahí están las grandes diferencias. Como así también veo que en las grandes empresas tenés la parte muy burocrática, la parte no es tan dinámico, cuesta llevar a cabo los cambios en la inmediatez. Y eso es lo bueno de la pyme. La pyme podés, cualquier herramienta que apliques, ves el resultado de forma mucho más rápida, inmediata. En cambio, las multinacionales, como hay intereses diferentes por ahí, o objetivos que no se machean con las mismas áreas, tenés que ir pasando y paso a paso, te lleva tiempo, bueno, y demás. Yo creo que hay pros y contras en las pymes multinacionales y de cada uno hay que aprender siempre. Coincido plenamente. Ahora, ¿vos pensás por ahí que las mejores prácticas aplicables en una empresa grande, profesional, con un estadio, una madurez ya alcanzada, se pueden lograr en las empresas pymes o no? Sí, yo creo que se pueden mejorar, o sea, a ver, las mejores prácticas siempre son buenas, tanto para mí en una pyme como en una multinacional o una grande empresa, de alguna forma, y siempre hay que estar revisando, buscando y viendo qué nuevas herramientas hay o qué mejores prácticas hay. Me parece que hoy las multinacionales tienen que también hacer foco en esta parte, porque están acostumbradas a trabajar en una forma de hace 10 años atrás y hoy en día es muy cambiante con los soft, la tecnología, virtualidad, etcétera, y otras herramientas. Y volviendo un poquito a tu pregunta, José, creo que esas mejores prácticas son totalmente aplicables a las pymes en mayor y menor medida, en mayor o menor tamaño o estructura de una pyme y de su estructura de área de compras. Eh, lo que sí me parece hay que ser dinámicos, hay que dejar un poco la complejidad de lado en las pymes porque sabemos que están mucho en la inmediatez, en el corto plazo y son las que más sufren los impactos por ahí de las situaciones cambiantes en nuestro país, ¿no? Pero creo que tenemos que, o tienen que las pymes, siempre estar
dedicarse ese tiempo en la semana a buscar esas mejores prácticas. Seguro, creo que también pasa es un tema cultural, ¿no? Vienen haciendo las cosas quizá de la misma manera hace tiempo, y nadie por ahí les explicó que podrían ganar los beneficios, digamos, que podrían ser muy grandes, profesionalizando el área, más allá de los ahorros y del impacto que tiene un peso ahorrado en el margen, pero hay muchas cosas que se empiezan a alinear a través de un área de compra profesional. Ahora, vos tocaste algo en relación a la importancia o el peso específico que tiene el área de compras en Arcor, ¿no? Que yo lo vivencié. Y es cierto que es un área importante. Eh, Hablando de peso específico, ¿vos creés que la importancia que tiene el área de compra en una empresa grande es similar a la que tiene en una empresa chica o no? En relación a los recursos, en relación al nivel en el organigrama, si tiene una Para mí, gerencia o no. para mí son muy importantes al mismo nivel que las dos. Porque en algo coinciden para mí, manejan el presupuesto de las diferentes áreas. Entonces, con eso ya marcas la diferencia que si los presupuestos que estás manejando son de otras personas o son de otras áreas y cae la responsabilidad en uno, la importancia es la misma, sea mucho o poco el presupuesto, la responsabilidad es la misma. Y las acciones que hagas en una en otra, salvando las distancias, los montos, los P por Q, la rentabilidad o la ganancia que le podés lograr a la empresa es la misma. Los porcentajes son los mismos. O sea, para Coincido, poder coincido. comparar, muchas veces se compara la productividad de una empresa chica con una grande. Bueno, es lo mismo. Es la misma forma de comparar los porcentajes de la rentabilidad que podemos generar como compradores en los presupuestos, en la rentabilidad de la empresa, en las mejoras que podemos otorgar, ¿no? Es así, es tal cual. Quizás yo por ahí apuntaba a recalcar o a preguntarte si vos ves que en Sarmiento se le daba la importancia que debería tener el área de compras y que en Arcor sí se le da. Claro, sí. Yo coincido que siempre compras es muy importante, por esto que dijiste y algunas otras cosas más todavía, ¿no? Sí. Ahora, ¿cómo era en Sarmiento el área de compras? Infiero por lo que me dijiste que era un área con dos personas y que no tenía un Sí, alcance. era un área de dos personas que dependía en un principio, o siempre depende de mantenimiento. Para mí lo peor que se puede pasar es que dependa, Del porque no es cliente interno. sano. Claro, Del esto es cliente cliente interno del interno, o área sea, vos estás requerente. dependiendo de la persona que le que tenés que Claro, comprar y él te claro, demanda, te fija las pautas. Y después depender de administración, que es muy común, de claro, administración, de finanzas, porque no saben bien a dónde ponerlo, compras. Y claro. claramente es porque no se le está dando la importancia, creo, y ahí hay que hacer una cierta autocrítica, hoy que me siento como comprador, de cómo no logramos en tantos años, porque una empresa nace con compras, con una compra, siempre nace con compras, no logramos dar ese salto como si lo hicieron a lo mejor en los últimos tiempos otras áreas, otras que surgieron como recursos humanos, que hoy se sienten en una mesa chica y es indiscutible y está bien. Creo que eso es un poco de la autocrítica. No se le da para mí la importancia, si volviendo un poquito a tu pregunta, de lo que representa y de lo que mueve, ¿no? Y los beneficios Sí. que le puede dar a la empresa. Sí, sí, has dicho cosas muy interesantes. Por ejemplo, esto dependiendo de quién dependemos como área de compras, es el vuelo que vamos a tener y la impronta que vamos a tener. Si dependemos de un área requirente, en el caso de Arcor, suponete, yo dependía de un gerente industrial cuando estaba en una fábrica, pero también dependía de un director de compras. Cuando vos dependés de un director industrial, se te va a juzgar quizá con un criterio diferente a si dependes de un director de compras, donde también se ve el efecto caja, lo que genera como contribución en el margen, el servicio, el ROI y demás, ¿no? El retorno que tiene el Exactamente. área. Si vos dependés de una administración, por ahí la impronta es cumplir más con los dos o tres presupuestos y demás. Y lo otro que dijiste muy interesante que quiero subrayar es el tema de vender el área, que los compradores no hemos sabido y actualmente no sabemos vender el área para generar quizá un área más importante, que tenga una gerencia, que esté en el nivel uno del organigrama, y a Sí, eso iba mi pregunta. tal Eso cual. iba. Creo que, por eso te vuelvo a decir, creo que tenemos que aprender a mostrar los resultados, no es vender nada de lo que no se haga, es mostrar los Bien, resultados, los antes y los bien, después, tal y cual. hacia dónde queremos ir. Eso, y si se cumplen los objetivos, mostrarlos. Como hacen todas las áreas, como lo exigen todos los directorios, gerencia general, nada más que compras,
siempre lo dejan al último o para Ujú. atender las urgencias. Y creo que Totalmente. ahí es con donde hay que trabajar al final de la cadena, ¿no? Sí, sí. No, es así, coincido. Y vender los resultados, mostrarlos, siempre en compras, hablamos de algo cuantitativo, pero también hay algunas cosas cualitativas que no tienen que ver con el ahorro, con el ahorro y con el nivel de gasto que estamos manejando y cómo gestionamos el área. Hay indicadores que tienen que ver con el servicio al cliente Sí, y días de demás, ¿no? gestión, qué Totalmente. más le podés, qué valor agregado le podés dar, si podés mejorar la calidad de un producto que le estás trayendo a tu usuario. Total. O sea, hay una serie de cosas cualitativas que también Bien. tenemos que mostrarlas, ¿no? Buenísimo, excelente. ¿Qué desafíos o cuáles son los principales desafíos que vos ves, digamos, en las empresas PYME? Y cuáles serían para vos los principales desafíos que tienen hoy las áreas de compras de una empresa grande, si podés hacer esta analogía? Bueno, yo creo, como pyme, un poquito más hablando de lo que venimos diciendo, es recalcar eso. Creo Ujú, que las áreas de compras tienen que profesionalizarse, o sea, como haciendo un resumen general. ¿Y qué ujú, significa profesionalizar? No, no significa poner gente profesional, sí o sí. Hay gente con mucha experiencia, muy capacitada y con mucho know-how, en el que hay que saber explotarlo. Y para eso tenés que, quieras o no, ser en cierto aspecto un poco más burocrático. ¿Y a qué me refiero? A decir, definir bien los procesos de compra. Cuando digo proceso de compra, no es emitir una orden de compra solamente, sino decir cómo querés que sean tus requerimientos, cómo querés que lleguen, la cantidad, la calidad, la parte más técnica de tu usuario, cómo sigue el proceso, la orden de compra, el pedido de presupuesto, cuántos presupuestos, a partir de qué monto te lo autoriza tu jefe, tu gerente, bueno, una serie de cuestiones que hacen al área más profesional, si se ujú. puede tener algún jefe de compras, ir subiendo eso. Y creo que es clave empezar a generar los datos para poder extraer esa información y poder hacernos después, ¿no?, la gestión de compra un poco más fácil, ¿no? Empezar a entender qué cantidades compramos, a qué precio lo pagamos, cómo lo pagamos, qué plazo de pago tenemos, los plazos de entrega, hablando un poquito más de lo cualitativo, achicar plazos de entrega, generar alguna comparativa de los proveedores que más les compramos, tenemos 2, 3 proveedores en caso de que pase X circunstancia. Bueno, a eso me refiero a ser un poco más profesional, creo que ese es el gran desafío. Y claramente, una vez que estemos armados, que tengamos esa información y ese ritmo, empezar a mostrar los resultados, los antes, los después, guardar la info, mostrarnos, si no llegamos al gerente, pasar por arriba y decir al directorio, miren, esto es lo que logramos, esto es hacia dónde vamos, ponernos algunas metas a mediano plazo. Yo creo que por ahí tienen que ir las pymes, más que todo acá en Argentina. Sé que no es Ujú. fácil, me tocó vivirlo en situaciones no muy lindas. No han cambiado mucho las situaciones del país. Y creo que, hablando un poco más de la multinacional, como veo yo hacia dónde tiene que ir un poco más, que todos estos puntos a lo mejor ya están un poco más desarrollados, que vienen trabajando hace mucho, agarrarnos más de la tecnología. Yo Ujú. creo que tiene que haber procesos más dinámicos, procesos más simples. Cada vez tenemos más cantidad de información que esté entrando, más datos y no la estamos terminando de gestionar bien. Aprovechar ese info. Entonces, ¿a qué vamos? Creo que hacia donde van todas las áreas. Juntarse con la gente de IT, de software, y empezar a decir, che, dame tus herramientas, yo quiero empezar a entender este mundo. Y creo que tenemos que también aprender a usar con parte de la tecnología qué herramientas nos dan las partes financieras y empezar a mejorar las negociaciones con Unicheck, factura de crédito electrónica. Tenemos que empezar a trabajar y asociarnos con los bancos, que son hoy los que manejan las tasas muchas veces, hacer algún convenio, ser socios estratégicos en decir, che, si tenemos e-check, tenemos factura de crédito electrónica a mis proveedores, yo tengo todo este volumen de proveedores, te lo llevo a tu cartera, pero hace una tasa diferencial, no sé, tiro como Sí, para empezar a... Yo creo que vamos muy por ese lado y tenemos que tener y empezar a entender que los compradores tenemos que hacer uso de las herramientas informáticas de mejor manera, ¿no? Que nos ayuden, nos simplifiquen el análisis y después hacer comparativas. tal cual, para generar valor y ser socio estratégico del negocio, necesitamos quizás salir del operativo
poder tener información, para lo cual es necesario capturar el dato y transformarlo en información con un BI, con un tablero de comando, automatizar todo eso y poder dedicar nuestro tiempo en actividades y funciones más estratégicas, saliendo del operativo. Si no podemos salir del operativo, estamos complicados. Sí, y si no sabemos usar las herramientas también, o sea, Así es. dedicarnos a capacitarnos en esa parte, porque después nos sentamos con proveedores y no tenemos los datos, che, ¿cuánto te compré en los últimos 5 años? ¿Qué volumen de ventas tuve, de compras tuve? Ujú. ¿Cuántos miles de pesos generaste o te compré? Es toda información que nos sirven como herramientas para después sentarnos a negociar, ¿no? Bien, bien, no, no, muy interesante. Hablaste de mejores prácticas, hablaste acerca de por dónde pasan por ahí las oportunidades, tanto en empresas pyme como en grandes. Por ahí me gustaría que nos dejes alguna última reflexión en relación a cómo ves vos esto de ser un área generadora de valor y en relación a por dónde puede pasar, ¿no es cierto?, la generación de valor a través, no solamente como negociadores o generadores de ahorros, sino también quizá puedas contar algo en relación a algún proceso donde desde compras generamos valor atacando la cantidad consumida, mejorando la productividad, la eficiencia, bajando el riesgo. ¿Alguna última reflexión como para cerrar un poco todo esto que hablamos? ¿Qué te parece? Sí, me parece fantástico. Yo creo que en compras hay muchas oportunidades de aprender mucho. Creo que los compradores tenemos que ir paso a paso profesionalizándonos, capacitándonos. Yo me acuerdo que en Sarmiento, cuando lo primero que hicimos y cuando quisimos ir un poco más allá, y llamamos a los mejores que creíamos que eran en ese momento, que fuimos y hablamos con una empresa de transporte que está súper con sus procesos ya un poco definidos. Nos asesoramos en algún momento con José, que a vos te supimos llamar, fuimos a alguna que otra capacitación. Yo creo que siempre hay que estar en proceso de reinventarnos, aprender. Creo que, mira, yo me acuerdo que teníamos, cuando entré en compras, todo era culpa de compras, ¿no? O sea, los colectivos se paraban, culpa de compras. Sistema no podía hacerlo el IT por culpa de compras. Los recursos humanos no traían a vianda, culpa de compras. Entonces, pasar de esa situación, de ese contexto, a pasar al final, de decir que las otras áreas nos consultaran a nosotros cómo hicimos para mejorar el proceso, disminuir los tiempos de gestión, querían sumarse al mundo normas ISO, éramos la única empresa la única área que certificó. Entonces, ¿a qué voy un poquito? Que se puede, que no es tan lejos, siempre es con trabajo, hay días mejores, días peores, pero claramente los resultados van a ir llegando, pero para mí la clave es dedicarle, aunque sea 1 hora por semana, a pensar no en lo urgente, sino pensar, decir, ¿cómo salimos de este urgente? ¿Qué acciones tenemos que hablar? Y para eso tienes que plantearte un objetivo a 1 año, a 2 años, a 3 años, y después a implementar el plan. Armate un plan que va a ir yendo y viniendo de acuerdo a las circunstancias, pero mi reflexión más grande es esa. La verdad que yo pasar de anotar en Sarmiento, en una libretita lo que tienen que comprar, a certificar normas ISO con todo un proceso, todo el proceso de abastecimiento, desde que se generaba un requerimiento hasta que le llegaba a las manos del usuario, quiere decir claramente que se puede hacer. Bien, bien, muy interesante, realmente muy jugoso, sin desperdicio lo que has comentado. Está claro que tenemos un largo camino por recorrer y mucho camino por andar. Eh, Solamente me gustaría agradecerte, fue un gusto, un placer conversar con vos, Manuel. No, por Muchas gracias. favor, gracias.